Bueno, muy buenas tardes de este miércoles 26 de marzo de 2025. Vamos a dar inicio a la segunda jornada de este ciclo de conferencias sobre el nuevo cine latinoamericano. Esta es una actividad que organizamos a propósito de estar celebrando este mes el centenario del nacimiento de Fernando Birri, un cineasta, documentalista, actor argentino, uno de los principales exponentes, bueno, considerado de hecho padre del nuevo cine latinoamericano, muy involucrado con la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, de San Antonio de los Baños. Organizamos, a propósito de esto, un ciclo de cine. Ya proyectamos películas del mismo Birri, de Argentina, luego de qué fue, de Brasil, Glauber Rocha, de Chile, la que acaba de pasar, me falta un país, y terminamos este fin de semana con Colombia. Están cordialmente invitados e invitadas a acompañarnos. Y bueno, decidimos para esta última semana de marzo intentar, aunque inútilmente, complementar, porque o sea, cuando hablamos de nuevo cine estamos hablando de un movimiento realmente vasto. Yo creo que luego de haber investigado, me parece que se puede afirmar con propiedad que el nuevo cine es un movimiento eh, que dura alrededor de 2 décadas y media. Es decir, estamos hablando de segunda mitad de los 50 hasta bien entrados los años 70, 20 y pico de años. Y tuvo expresiones, de hecho en algunos países tuvo varias expresiones, varias escuelas, varios movimientos involucrados directamente. Hubo varios manifiestos. Ayer estuvimos paseándonos un poco por parte de esa historia con la profesora Marina Levy, que habló, bueno, fundamentalmente sobre Venezuela, pero ofreció primero alguna información básica de contexto. Y cuando nos pusimos digamos, a concebir este conjunto de actividades, el ciclo de cine, etcétera, una de las primeras conclusiones a las que llegamos fue: es imposible dedicarle a esto 5 semanas, un mes. O sea, hay muchas cosas que destacar. Además, estamos hablando de obras cinematográficas realmente extraordinarias y con un profundo impacto y además con una influencia. Imagínense, eso sería ya otro tema para dedicarle en otra oportunidad. Y hoy es un día particularmente grato porque tenemos el honor de que nos acompañe Ismael Hernández. Ismael es el encargado de asuntos culturales de la Embajada de México en Venezuela. Además de eso, es licenciado en filosofía, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en instituciones de educación superior y media, sindicalista y editor. Bueno, lo invitamos para hablar sobre nuevo cine latinoamericano y México. Y queremos saludar también la presencia, que nos honra igualmente, de Janet Laura Hercia, la encargada de prensa y cultura de la Embajada de Cuba en Venezuela, quien nos va a estar hablando el día de mañana sobre nuevo cine latinoamericano y Cuba. Muchísimas gracias, Janet, por acompañarnos, y a todos los compañeros, Elías, presidente de SEDES, y bueno, a ti, Ismael, de verdad, muchísimas gracias, hermano, por acompañarnos. Sabemos que hicieron un esfuerzo por abordar, por asumir esta responsabilidad con la mayor prestanza. Estamos absolutamente seguros de que lo van a hacer así. Independientemente de eso, de verdad le agradecemos muchísimo la disposición de acompañarnos acá. Y bueno, ojalá que esto sea el inicio de una colaboración que se extienda en el tiempo entre SEDES y México y SEDES y Cuba. Bueno, Ismael, muchísimas gracias nuevamente. Te dejo en el uso de la palabra, hermano. Buenas tardes. Qué gusto estar acá. Agradezco mucho la invitación del SEDES, que nos da la oportunidad de
reunirnos para hablar de estos temas tan interesantes y tan actuales. Yo creo que debemos asumir esto como una reunión de amigos. Nos reunimos a charlar de lo que nos gusta, retomar ese espíritu de la tertulia como algo más íntimo, ¿no? Más cercano, para poder hablar pues, más en confianza, con más cercanía. Bueno, el tema que me invitaron a abordar es el del nuevo cine latinoamericano y México. Antes de eso, considerando que quizá muchos de los que están hoy no estuvieron ayer, quisiera yo empezar con algunas generalidades sobre el nuevo cine latinoamericano. Se dice que su acta de nacimiento es el Festival de Viña del Mar de 1967, un festival de cine que es una historia maravillosa porque quien lo impulsa era un médico, un pediatra, que tenía un cineclub, que era aficionado al cine, y él hizo todo el esfuerzo de convocar al festival y el gran esfuerzo de invitar a Cuba y que asistiera una delegación cubana. Recordemos que en esos tiempos todos los países de América Latina, menos México, habían roto relaciones con Cuba. Entonces llevar una delegación cubana a Chile no era cosa sencilla. Vamos a marcar los hitos de este movimiento. Tenemos el primer Festival de Cine de Viña del Mar en el 67. En el 68 hay un Festival de Cine Documental en la ciudad de Mérida, acá en Venezuela. Y en el 69 es el segundo Festival de Cine de Viña del Mar, que es donde se consolida, digamos, y ya se perfila este movimiento que se hace llamar Nuevo Cine Latinoamericano. Y finalmente, a partir del 78, en Cuba, se realiza el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Digamos que estos son los hitos, los momentos que marcan este movimiento. ¿Y qué podemos decir? Primero, generalidades sobre el nuevo cine latinoamericano en cuanto al contenido, en cuanto a los temas o las ideas que maneja. Bueno, primero, es un cine que se asume político, se asume militante, porque se da en un contexto de ascenso de las luchas populares a nivel mundial. En Asia y África los procesos de descolonización, en América Latina indudablemente la Revolución Cubana fue el gran acicate de este proceso, y esta es una de las muchas manifestaciones de la Revolución Cubana, de los impactos en el arte, podríamos decir, en la literatura, en la música, en el cine, en el pensamiento. O sea, no podemos imaginarnos la teología de la liberación sin la Revolución Cubana, no podemos imaginarnos la teoría de la dependencia o la escuela de la CEPAL sin la Revolución Cubana. Igualmente, el nuevo cine latinoamericano es, en buena medida, hijo de la Revolución Cubana, del ambiente creado por la Revolución Cubana, de anhelos de cambio en nuestros países de América Latina. Entonces es un cine que se asume militante, se asume político, y me gustó mucho una cita que encontré, me parece que es de el boliviano, Jorge Sanginés, que dice que cuando se le aplica a algo el rótulo de político, es para despertar sospecha y para descalificar. Ese es cine político. Y ya, tache, ya no es arte. Ese es literatura política, tache, ya no es arte. Cuando todo en el fondo tiene, aunque no sea explícitamente, una orientación política, o la refleja, aún sin intenciones, y como si desde el lado opuesto de la acera a la derecha no hiciera cine político. Por poner un ejemplo que no es muy actual y por eso mismo podemos ponerlo muy abiertamente, como si Rambo 3 no fuera cine político, con todo lo que habla de la intervención yanqui en Afganistán y demás, y como ese mil ejemplos más, ¿no? Entonces es un cine que se asume político, tiene una vocación de denuncia de la realidad del subdesarrollo. Y esta palabra subdesarrollo, bueno, es producto de las reflexiones de la CEPAL, de la Comisión Especial para América Latina. Es un ambiente en el que se amalgaman y confluyen
los aportes o las creaciones desde la economía, desde el cine, se alimentan unas a otras. Que los cineastas hablen de su desarrollo, que era algo desarrollado por los economistas. Tiene una vocación de autenticidad el cine, nuevo cine latinoamericano. ¿A qué nos referimos con autenticidad? A no imitar modelos extranjeros, sino a reflejar nuestra propia realidad. Eso no quiere decir que no tenga y no reconozca, tiene y reconoce influencias extranjeras. El neorrealismo italiano, la nueva ola francesa, y las asume sin problema, pero no para imitar, no para alejarnos de nuestra realidad, sino al contrario, para reflejarla, en un tono de denuncia. Y todo este afán de dar a conocer la realidad le da un carácter marcadamente realista al nuevo cine latinoamericano. Y, de hecho, el nuevo cine latinoamericano cultiva mucho el documental, porque precisamente lo que se trata es de mostrar esa realidad. Y por último tiene una dimensión utópica el nuevo cine latinoamericano, porque obviamente se trata de denunciar una realidad para impulsar la lucha por su transformación. No es quedarse en la pura denuncia o regocijarse en la situación que está mal, sino que tiene esto, porque es un cine que se asume militante como tal. Hacer cine para impulsar la transformación de nuestros países. En cuanto a la forma, eso es en lo temático. En cuanto a la forma, o lo técnico, su vocación realista, ¿en qué se manifiesta? En el uso de actores no profesionales. Sí hay actores profesionales, pero se recurre mucho a actores no profesionales. ¿Por qué? Porque hay una reivindicación de la capacidad creativa del pueblo. Y también hay una búsqueda, una vocación de romper la barrera entre creador y espectador. ¿Por qué? Porque se confía en los pueblos, en sus poderes creativos, ¿no? Diría Aquiles. Entonces, por eso se recurre a actores no profesionales. Este mismo afán de mostrar la realidad, este espíritu de documentar, lleva a que se use mucho iluminación natural, a que sean planos medios, es decir, poca artificiosidad, ¿no? En la iluminación, en sonido, etc. Y también es un cine muy dado a la experimentación, es un cine muy dado a innovaciones, tanto temáticas como formales. Bueno, pero hay mucho cine en muchos países que es un cine experimental, que es un cine político y no forma parte de este nuevo cine latinoamericano. Tenemos, por ejemplo, el Cinema Novo de Brasil, el cine de base o tercer cine de Argentina, el cine junto al pueblo de Bolivia o el cine imperfecto de Cuba. ¿Qué es el nuevo cine latinoamericano? Podemos concebirlo así: la confluencia de todos ellos, de todas estas corrientes nacionales, en una corriente continental. Correcto. O sea, ¿qué es el nuevo cine latinoamericano? La articulación de todas estas corrientes de cine de cada país y la conciencia de ser eso, una corriente continental, que se logró en los festivales de Viña del Mar. Y bueno, el contexto precisamente era de espíritu de unidad latinoamericana. Pensemos que en el 67, cuando se está dando el Congreso de Viña del Mar, el encuentro de cine, el Che Guevara está en Bolivia. O sea, es el mismo año, es ese contexto. En el 69, cuando será el segundo congreso, es un año antes de la victoria de la Unidad Popular en Chile. Entonces, está este espíritu latinoamericanista de integración y de lucha por lo que se concibe como la liberación de nuestros pueblos. Y también hay que señalar que hay dos maneras de conseguir el nuevo cine latinoamericano: o como una época o como una corriente de hacer cine. Hay quien dice hay que concebirlo como una corriente, y así podemos pensar que se sigue haciendo cine desde esta perspectiva. Si lo concebimos como una época, bueno, parece que tuvo su conclusión y ahí quedó como un hecho ya para la historia. Pero aunque lo concibamos como una corriente, hay un hecho que tuvo su época de auge, digamos. Época que terminó con la implantación de las dictaduras en el Cono Sur. ¿Por qué? Porque obligó a muchos de sus realizadores a exiliarse
no pudieron seguir haciendo cine en sus países, y de hecho uno de ellos, Raimundo Gleiser, es detenido desaparecido de la dictadura argentina. Ese era el nivel de compromiso de estos cineastas, de estos directores. Bien, hay una lista de cintas emblemáticas del nuevo cine latinoamericano: Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, de Glauber Rocha; La Hora de los Hornos, de Fernando Solanas; La Sangre del Cóndor y el Coraje del Pueblo, de Jorge Sanginés. Sobre él hay una historia muy interesante, que uno de estos actores no profesionales que trabaja con él en sus películas, ahora es realizador, ahora es director de cine, ¿no? En este momento. En este momento. Voy a conseguir el dato porque hay que darle seguimiento a esas historias, ¿no? Bueno, está Memorias del Subdesarrollo, de Cuba; Hanoi Martes 13, de Cuba también; La Primera Carga al Machete, de Cuba; Los Traidores y La Revolución Congelada, de Argentina. Más adelante vamos a volver a hablar de esta última película. El nuevo cine latinoamericano, no hay un manifiesto como tal que explique sus ideas, sus postulados. Hay varios manifiestos porque, insistimos, el nuevo cine latinoamericano es la convergencia de muchos movimientos nacionales. Está Cine y Subdesarrollo, de Fernando Birri; está Hacia un Tercer Cine, de Glauber Rocha y Fernando Solanas; Por un Cine Imperfecto, de Julio García. Entonces tenemos ya más o menos perfilado este cine, qué lo caracteriza en lo formal y en lo temático, cuáles son sus hitos, digamos que los grandes episodios. Y ahora vamos a México, que es el tema que nos ocupa. A primera vista parecería que México no formó parte del nuevo cine latinoamericano. Y digo, parece, porque sí lo fue. Bueno, hay un hecho, que México no estuvo presente en los festivales de Viña del Mar, ni en el primero ni en el segundo. No hubo realizadores mexicanos, no hubo productores, no hubo directores en esos dos festivales. Sí se exhibió una película mexicana en el primero, que dicen las crónicas del encuentro que fue bastante mala y que no le gustó a nadie, pero bueno. Sin embargo, en el Festival de Documental de Mérida del año 68, Sí. de Mérida, Venezuela, sí estuvo presente un mexicano, Paul Leduc, que es el gran representante del nuevo cine latinoamericano en México. Y estuvo presente proyectando un documental que se llama Testimonios de una agresión. Recordemos que un año antes, en el año 1968, en México sucedió el movimiento estudiantil popular, que representó una rebelión de las clases medias, urbanas, contra el sistema político encarnado en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI, y que fue reprimido sangrientamente con la masacre de Tlatelolco, 2 de octubre del 68. Al año siguiente, Paul Leduc presenta este documental aquí en Mérida, en Venezuela, pero no lo presenta con su nombre, lo presenta casi clandestinamente. ¿Por qué? Pues por cuidado de la represión, no era por otra cosa. Y más allá de este hecho de que sí hubo presencia en uno de estos festivales que se consideran icónicos del nuevo cine latinoamericano, ¿por qué no se considera que México formó parte o que jugó un papel muy marginal? Bueno, primero, no se valora la obra que hicieron los exiliados, sobre todo argentinos y chilenos, en México, obra cinematográfica. Grandes directores del nuevo cine latinoamericano se exiliaron en México y algunas de sus grandes obras las filmaron en México. Pero esas obras no aparecen generalmente en la historia del nuevo cine latinoamericano. Lo curioso es que tampoco aparecen en la historia del cine de México. Están como en un limbo que ni son de aquí ni son de allá. Y en parte por eso no se ha visto el papel que jugó México en este movimiento. Y por otro lado, tampoco se ha valorado la participación de mexicanos en películas de directores sudamericanos que forman parte de este movimiento, y tampoco la producción de mexicanos inscritos en este movimiento porque tenían comunicación muy cercana.
Bueno, vamos por partes. ¿Qué películas hicieron los exiliados directores del nuevo cine latinoamericano en México? Bueno, Miguel Itín hizo Actas de Maurucia, que es un clásico del cine latinoamericano y de esta corriente, y les decía que curiosamente en algunas historias del cine en México no aparece, aunque se filmó en México con actores mexicanos, todo mexicano menos el director, y no aparece en las historias del cine de México, pero a veces tampoco aparece en las historias del nuevo cine latinoamericano. Quedó como en el limbo, ¿no? Humberto Ríos, argentino, filmó en México para vencer el olvido en 1984. Digamos que es una de las expresiones más tardías de este movimiento. La de Actas de Maurucia es de 1975 y la más representativa y la más importante es el documental México, la Revolución Congelada de Raimundo Gleiser, de 1971. Ahora, filmes de mexicanos que forman parte del nuevo cine latinoamericano, bueno, tenemos a Paul Leduc, que él participó en la producción y realización de este documental México, la Revolución Congelada, pero otra vez no aparece en los créditos. Paul Leduc casi que actuaba en la clandestinidad en esos años, porque hacía cosas y no ponía su firma. ¿Por qué? Porque acababa de pasar la matanza de Tlatelolco. Claro. Entonces, pero es un hecho, lo confirma el propio Humberto Ríos y Gleiser, confirman que Paul Leduc participó en la realización de la película, en la elaboración del guión, en toda la dirección. Y, bueno, ya propiamente de Paul Leduc, que tenemos, suyas ya como tal, RID México Insurgente, tenemos del 70, otra que se llama Etnocidio, Nota sobre el Mezquital, de 1977, Historias Prohibidas de Pulgarcito, de 1980, y tiene una producción cinematográfica muy grande, pero más claramente identificadas con este movimiento, estas 4. Bueno, vamos a comentar ahora un poco qué significó para México el nuevo cine latinoamericano. Y aquí es inevitable hablar de la historia de nuestros países, de la historia de México y de la situación política de nuestros países en aquellos momentos. Si la Revolución Cubana despertó aires de cambio en toda América Latina, si despertó la esperanza de que se podía hacer un cambio radical, de alguna manera parecería que México se quedó al margen de eso. ¿Y por qué? Pues porque se supone que en México ya había una revolución triunfante hecha gobierno, la Revolución Mexicana. No había que hacer la revolución porque ya había un gobierno revolucionario. Y además un gobierno que tenía una política exterior progresista. No rompió con Cuba, respaldaba a Cuba en los foros internacionales y aún más, acogía a los perseguidos de las dictaduras de Sudamérica, ¿no? Una política un tanto contradictoria, de una política exterior muy progresista y hacia adentro un Estado autoritario, que era el que encarnaba el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que sí tenía cierta vocación distributiva de la riqueza, pero no toleraba ninguna disidencia, ni de derecha ni de izquierda, reprimía las dos por igual, ¿no? Entonces, parece que México se queda un poco fuera, ¿no?, de este movimiento, también en lo artístico. También en lo artístico parece que está un poco desenfocado, y además porque México ya había tenido la época de oro del cine mexicano, que podemos ubicar del año 40 al 52, y para otros países que no tenían una industria tan desarrollada del cine como Bolivia o Chile, el nuevo cine latinoamericano, la década de los 60, parecía su oportunidad para despegar, ¿no?, su oportunidad para desarrollar su cine. Y México parecía que ya lo tenía, ¿no? Aunque para esas fechas, los 60, ya se estaba agotando, ya había pasado la época de oro del cine mexicano y se estaban agotando las fórmulas de la comedia ranchera, las fórmulas de
de los cómicos. Cantinflas como personaje ya estaba desgastado en sus últimas películas. Estaba llegando ya la influencia del cine gringo muy fuertemente a México. Entonces, en esa época, en los 60, el propio cine mexicano estaba en búsqueda de una renovación. Repetir las fórmulas de la época del cine de oro ya no funcionaba, ¿no? Y ahí es donde se inscribe Paul Leduc, ¿no? Vamos a comentar brevemente las películas que hizo Paul Leduc. La primera, RID México Insurgente. No es casualidad que en este gran movimiento cinematográfico que aboga por la transformación de nuestros pueblos en un sentido de justicia, la primera cinta mexicana inscrita en esto, lo que haga es voltear la mirada hacia adentro, hacia la propia Revolución Mexicana. ¿Qué es la Revolución Mexicana para 1970? ¿Qué es la Revolución Mexicana después de la masacre de Tlatelolco? Es el gran debate. ¿Se puede seguir llamando revolución? ¿Qué tipo de revolución es? Y Paul Leduc lo que hace, bueno, me voy un poquito atrás. El tema dominante de la literatura, de la pintura y en buena medida del cine mexicano durante 30 años, los años 20, 30, 40, 50, fue la Revolución Mexicana. En la literatura hubo toda una corriente llamada novela de la Revolución Mexicana. En el cine son recurrentes las películas sobre la Revolución. Y Raimundo Gleiser, este director argentino marxista, perdón, me estoy confundiendo, Paul Leduc, que también era marxista. Su primer filme es, sí, hablar de la Revolución Mexicana otra vez, pero retomando, digamos, la visión más, ¿cómo la podríamos llamar? Como un volver a los orígenes. Exacto. ¿No? Algo así. Vamos a hablar de la Revolución Mexicana otra vez, pero retomando lo que podríamos llamar la visión más bolchevique de la Revolución Mexicana, que es llevar al cine algo que no se había hecho antes, y no entiendo por qué si es tan cinematográfico en sí mismo. Este libro que aquí nos trajo el compañero Rinaldo, México Insurgente. John Reed, este gran periodista estadounidense, gran cronista de los conflictos del siglo XX, conocido mundialmente por su libro 10 días que estremecieron al mundo, la crónica de la toma del poder por los bolcheviques. Bueno, estuvo antes en México y escribió este libro maravilloso, México Insurgente, porque él estuvo acompañando a las tropas de Pancho Villa durante poco más de un año. Y producto de esa experiencia en México, de convivir con los revolucionarios villistas, es este libro de crónicas. Entonces, es el testimonio de un testigo directo. Y de hecho hay quien dice de un participante de la revolución. Hay anécdotas de que en más de una ocasión John Reed dejó la cámara fotográfica o la libreta de apuntes y tomó el fusil. Es el testimonio de un testigo o participante directo de la revolución, pero no cualquier testigo, de alguien que es declaradamente marxista y de izquierda. Entonces digamos que es la crónica desde la visión radical de la Revolución Mexicana. Y Paul Leduc decía que su primera película sea eso, exacto, como un volver a los orígenes. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? ¿Su espíritu originario? Bueno, es el espíritu libertario, el espíritu combativo, el espíritu insumiso de las tropas de Pancho Villa. Eso es. Y eso es llevado al cine por primera vez. Repito que no entiendo cómo no se le había ocurrido a nadie antes, si se presta tanto el libro para volverlo cine. Y creo que no se ha vuelto a hacer. Creo. Habría que buscar eso. La película está filmada en lo formal, grabada en tono sepia. Sí. Como para darle todavía más el carácter o la impresión ¿de qué? De documental. Para dar la impresión de ser una... Bueno, la Revolución Mexicana, que es la primera revolución social del siglo XX, también es la primera revolución videograbada. Hay imágenes originales de las batallas de Pancho Villa, de Zapata. Entonces, lo que quiere emular Paul Leduc al grabar en tono sepia es esas grabaciones originales de la Revolución Mexicana.
quiere emularlas, como un tanto dando el mensaje de que esto no es ficción, es casi un documental, ¿no? Historia, pues. Historia, exacto. La segunda película de Paul Leduc, si consideramos que aunque no puso su nombre, la codirigió junto con Raimundo Gleiser, es La Revolución Congelada. Y es una visión más crítica todavía aún sobre la Revolución Mexicana. El título lo dice. La Revolución Mexicana es una revolución congelada. Y lo que hace en este documental Raimundo Gleiser con la colaboración de Paul Leduc es primero dar seguimiento a la campaña presidencial de Luis Echeverría en 1970 y después adentrarse a entrevistar y a ver las problemáticas del México profundo, de los campesinos, de los indígenas en Chiapas, de los indígenas en Yucatán. Hace un retrato del PRI como partido, del Partido Revolucionario Institucional, de cómo el ala radical y plebeya de la revolución que representaban Villa y Zapata fue derrotada y desplazada por un ala burguesa liberal con una visión de un capitalismo moderno en comparación con la visión atrasada, feudal, que tenía el dictador Porfirio Díaz, ¿sí? Bueno, esa facción que abogaba por un capitalismo moderno es la que triunfa, desplaza a Villa y Zapata, los derrota. John Reed dice en algún momento, en México hay dos revoluciones en realidad las que están sucediendo, ¿no? Los campesinos Villa y Zapata y la de Obregón y Carranza, que es una revolución burguesa con todas las letras, por las libertades burguesas, el sufragio efectivo, etcétera, ¿no? Libertad de prensa, demás. Y es un juicio rotundo, un juicio demoledor contra la Revolución Mexicana, lo que hace este documental. Dice, a Villa y a Zapata les faltó claridad ideológica para triunfar, porque triunfaron en algún momento. Villa y Zapata derrotaron a Carranza, lo arrinconaron, llegaron sus tropas a la Ciudad de México, ¿y por qué no pudieron convertir ese triunfo militar en una estabilidad política? Dice Gleiser y Paul Leduc, porque no tenían claridad ideológica. Básicamente porque no eran marxistas, es lo que está diciendo, ¿no? Y eso permite que se recompongan y den la vuelta a la situación Carranza y Obregón y terminen triunfando. Y el documental termina con imágenes de la masacre de Tlatelolco, que es lo más fresco. Y ahí es, digamos, el gran hecho que permite decir, esta es una revolución congelada. Entrevista a campesinos todavía sobrevivientes de las tropas de Villa y Zapata, y ellos siguen con sus ideales puestos, ellos siguen creyendo en lo que hicieron, pero los contrapone con esta élite política que terminó conduciendo el país, montada sobre la guerra popular de los campesinos, ¿no? El documental obviamente no fue bien recibido por el gobierno en México, para nada, y se volvió una especie de, no clandestino, no clandestino, pero sí de circulación informal. El gobierno no lo prohibió, no lo censuró, porque además empezó a circular primero en Argentina, de donde era Raimundo Gleiser. Pero digamos que, obviamente no fue bien recibido, y por eso Paul Leduc, que sabía que eso iba a pasar, no aparece su nombre en los créditos, aunque sí fue parte de la dirección y realización. Luego en el 77 hace otro documental, Etnocidio, notas sobre el mezquital, que habla de los procesos de pérdida de la cultura indígena tradicional en una zona muy particular de México, el Valle del Mezquital, más o menos cercano a la Ciudad de México. Y finalmente en 1980 graba otro documental, que es un documental fascinante, que toma el título del libro de Roque Dalton, Historias prohibidas de Pulgarcito, del año 1980, y es un documental donde entrevista a la guerrilla salvadoreña y documenta las manifestaciones,
la represión, esto antes de la gran insurrección del año 81. Narra el asesinato del obispo Óscar Arnulfo Romero. Es un documental valiosísimo sobre la guerrilla en El Salvador. Y bueno, lo realizó Paul Leduc, que era mexicano, ¿no? Lo acaban de presentar hace poco en la televisión mexicana. De hecho, yo lo vi en la televisión abierta, lo cual me pareció muy positivo. Y Paul Leduc después realiza otro tipo de películas igualmente comprometidas con causas sociales, pero de un tono diferente. La más representativa se llama Cómo ves, que habla de un fenómeno que se dio en los años 80 en las periferias de la Ciudad de México, que era el fenómeno de las bandas. Bandas como pandillas juveniles de jóvenes marginados de la periferia de la ciudad, cuyo vehículo de expresión cultural era el rock, el blues particularmente, y que aunque no era una rebelión política, digamos, esta situación de los chavos banda, que se hacía llamar, se expresaba un malestar. ¿Un malestar de qué? De las masas urbanas aglomeradas en las periferias de la ciudad, sin servicios, sin educación, que hace 2 horas de camino al centro de trabajo, transporte caro, precario. Toda esa situación era la expresión. Y digamos que la gran crónica cinematográfica de este fenómeno urbano, que estudiaron muchísimo los antropólogos en México, es esta cinta de Paul Leduc que se llama ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ajá. Entonces, bueno, podemos decir que México sí fue parte del nuevo cine latinoamericano. ¿Por qué? Por la obra de Paul Leduc, que era amigo y se carteaba de Glover Rocha, trabajó, hizo películas junto con Glazer y el otro compañero Héctor, se me fue el nombre en este momento. Héctor Ríos. Exacto, Ríos. Hicieron películas juntos y también porque muchas de las películas que hicieron los directores sudamericanos las hicieron en México. México fue el lugar donde se realizaron algunas de las grandes películas de esta corriente, y México, con sus contradicciones del régimen político del PRI, decíamos, de ser muy autoritario hacia adentro y muy progresista hacia afuera. Una política un poco contradictoria, pero que bueno, tuvo su lado positivo. Le salvó la vida a muchísimos perseguidos de Sudamérica, les permitió seguir siendo creativos, produciendo en México mismo. Y creo que esta experiencia de los exiliados en México y su producción cinematográfica refleja con mayor razón, más claramente, este espíritu continental del nuevo cine latinoamericano, porque se borran las fronteras. ¿Es una película chilena o mexicana? Bueno, el director es chileno, sí, pero se hizo en México con actores mexicanos. Pues es latinoamericana. Esa es la respuesta, ¿no? Y creo que por una circunstancia trágica, no deseada, pero terminó dándose con estas obras de los exiliados en México, ese carácter latinoamericano del nuevo cine latinoamericano, ese carácter continental. Y bueno, creo que esto nos deja muchas reflexiones para el futuro del cine de nuestros países. ¿Qué tanto es posible y cómo tendría que hacerse un cine comprometido con las causas sociales? ¿Qué tanto puede recurrir a las fórmulas, no le llamamos fórmulas, formas del nuevo cine latinoamericano? ¿Qué tanto tiene que innovar? ¿Qué tanta comunicación, qué tanta unidad o espíritu de unidad hay entre los cineastas de América Latina? Si los festivales actuales sirven para crear ese espíritu o no. Y también la de rescatar estos filmes, que son poco vistos, poco conocidos, poco valorados muchas veces. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ismael. Bueno, varias cosas. La primera, para comentar algo que decías hacia el final, ahora tiene todo el sentido del mundo eso de que Paul Leduc participa en México una revolución congelada de Raimundo Gleiser formalmente. De hecho, cuando yo estuve haciendo como parte de la investigación de un ejercicio que tú hiciste al principio de identificar algunas películas que se inscriben dentro del movimiento, dentro de esta oleada de cine. O sea, tú ves las cosas que se estaban haciendo en ese momento en Argentina, pero yo insisto, obras maestras, cosas verdaderamente extraordinarias sobre Argentina, obviamente, y sobre América Latina, y de repente una película sobre México. Tú dices, bueno, pero queda como descolgado, ¿no? Se entiende, después de tu exposición se entiende perfectamente que, bueno, que había una cuestión ahí básica de seguridad, que había un mexicano directamente involucrado en la película. ¿De qué año es esa? 71. Del 71. Además contando una historia que en ese momento en América Latina, algo como termina con lo de la masacre de Tlatelolco. O sea, estamos hablando de un episodio de nuestra historia funesto que era fundamental contar en ese momento, ¿no? Bueno, el nuevo cine latinoamericano lo hace por lo menos a través, o creo que lo mejor que se hizo en términos cinematográficos fue eso que se hizo en ese documental, ¿no? Entonces, bueno, repito, tiene ahora todo el sentido del mundo porque esa película parece como descolgada ahí del cine que se estaba haciendo en Argentina en ese momento, ¿no? Claro, estaba Paul Leduc involucrado directamente en la cosa. Luego, insistir en algo que también comentabas hacia el final, yo lo decía ayer, más o menos en términos muy similares a los que tú has empleado acá, Ismael. Yo decía esta reflexión sobre esto del cine político, ¿no? Que decía San Ginés, creo, ¿no? Yo comentaba ayer que sobre el nuevo cine latinoamericano pesa, o sea, pero pesa como literalmente como un fardo. No, bueno, sí, hay cosas allí muy buenas, pero eso era como un cine muy político, ¿no? Como si fuera una cosa negativa, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en el mejor de los casos es innegable el valor que eso puede tener, pero más que artístico, testimonial, ¿no? Como un cine como de su época y que ciertamente se produjeron cosas importantes, pero bueno, ya eso pasó, pues ya era una época donde movimientos que incluso tenían frentes armados para volver sobre los argentinos, bueno, también hacían cine, ¿no? Eran movimientos sumamente fuertes organizativamente y bueno, tenían su brazo armado, su brazo político, tenían su gente haciendo cine y tal, pero ya eso fue, hermano. Estamos hablando de finales de los 60, 70 y eso no va a volver a pasar. Me parece que es una manera tremendamente mezquina y equivocada de interpretarlo. O sea, creo que el nuevo cine latinoamericano en general, yo no he visto, con toda franqueza, yo no he visto ninguna película todavía que me haya parecido una mala película. Todas me parecen, porque la profe, ella insistía, ¿no? Había poca, y con toda la razón además, ¿no? La profe Levy, Marina Levy, ella decía que había como, el énfasis no estaba puesto precisamente en lo técnico, ¿no? Decía ella. Y yo creo que tiene toda la razón. Pero incluso en lo técnico, o sea, yo no soy experto ni crítico ni nada por el estilo, conocedor del cine, pero incluso en lo técnico me parece que es un cine muy, muy bien hecho, o sea, es un cine de muy alta factura. Yo no sé si lo comentaba ayer, pero no he dejado de comentárselo a los amigos, creo que se lo comentaba Elías. Raimundo Gleiser, el mismo que firma México una revolución congelada, tiene una película que se llama Los Traidores, que es una de las cosas más impresionantes que yo he visto. Eso no tiene nada que envidiarle a lo mejor que vimos de Costa Gabras de esa misma década de los 70, ¿no? Por cierto, a propósito de lo que comentabas, ¿no? Luego vienen las dictaduras y un montón de estos cineastas tienen que irse a otros países, algunos se van a Argentina, a México,
unos cuantos de ellos vienen a Venezuela. Ayer los mencionábamos a varios, Mario Handler de Uruguay, Hugo Uribe también de Uruguay, me falta uno. Bueno, Jorge Solé, exactamente. Paulo de la Barra. Pablo de la Barra, chileno. Pablo de la Barra es un. Pablo de la Barra creo que está dando clase en UNEARTE. Pablo de la Barra trabajó ahorita en la EMPA. Él está dando clase en la EMPA. Pablo de la Barra es un cineasta chileno que tiene años en Venezuela. Ese señor trabajó en la batalla de Chile en la primera película. Trabajó con Costa Gabras. Y bueno, y sigue haciendo cine en este momento. Tiene una película en cartelera ahorita que se llama Los Herederos. ¿Cuál es el otro? Ah, bueno, y seguramente se me escapa alguno. Yo insisto, yo no soy experto en la materia. Pero bueno, la influencia de los cineastas involucrados en toda esta movida continental, el impacto que eso va a tener en Venezuela es enorme. Y está el otro caso, Ismael, de los mexicanos que se vienen a Venezuela, ¿no? Que es el otro, que es como la pata que nos falta. Y está ahí, obviamente, Mauricio Wallerstein, ¿no? Es inconcebible el nuevo cine venezolano sin Mauricio Wallerstein. Que además, lo comentábamos antes de sentarnos acá, viste cómo el nuevo cine venezolano coincide temporalmente, éticamente, estéticamente, bueno, hasta cierto punto. Eso es una cosa, este es un tema a debate en este momento en sedes, ¿no? En el curso que está dictando el compañero Manuel Azuaje Reverón, estamos analizando, digamos, la apuesta política detrás de eso que se llamó el nuevo cine venezolano, pero sin duda alguna son dos movimientos que confluyen. O sea, no se consigue nuevo cine venezolano sin nuevo cine latinoamericano, ¿no? Bueno, eso más que preguntas, no te voy a hacer preguntas, quería como comentar esas cosas. La película de México Insurgente, que es la única que yo he visto de Paul Leduc, una maravilla, esa cosa recuerdo un diálogo sobre, se sienta John Reed por primera vez a hablar es como el alto mando, pero todavía no es Pancho Villa, es Tomás Urbina. Ajá, Tomás Urbina. Entonces se sienta a hablar como con su alto mando, ¿no? Y entonces tienen una conversación sobre qué significa la libertad, bellísima. Luego viste que toda esta hay como una parte de la estética de esa película que recrea como esa estética del western, ¿no? Y bueno, sí, eso, lo de las batallas. Bueno, John Reed tuvo que pegar un montón de carreras en ese cómo corre ese hombre. Ahí él se plantea, esa es una de las cosas más impresionantes, él se está planteando en 2 o 3 oportunidades en la película este dilema entre, bueno, yo vine aquí a escribir y a registrarlo y a ofrecer pues la verdad de los hechos, por supuesto desde la perspectiva que nosotros creemos que es la justa, la correcta, etcétera, pero esto no es suficiente, ¿no? Ese dilema entre el intelectual y el militante, el que quiere participar, el que quiere... En la película no participa, ¿no? Pero seguramente ocurre algo como lo que tú dices, ¿no? Y sí se involucra directamente. Y bueno, después sabiendo lo que hizo, es bastante creíble que se haya involucrado aún más directamente. Bueno, eso eran algunas de las cosas que quería comentarte. Tú tienes razón. Oye, es que es difícil como... O sea, después de que tú vienes de la época de oro del cine mexicano, o sea, eso es digamos, es como una influencia enorme de la que es muy difícil. Es decir, ciertamente hay un cine que se está reinventando o hay un cine que simplemente está comenzando a existir, ¿no? Que es como más o menos lo que se puede decir de Venezuela, ¿no? Relativamente al menos. En cambio México, cónchale, ya tiene una tradición. De hecho, el impacto del cine de la época dorada mexicana en Venezuela es enorme, es una cosa realmente impresionante.
Y luego está, oye, yo no sé, reivindicar a Cantinflas. Cantinflas tiene cosas verdaderamente maravillosas, ¿no? Hay algunas cosas, o sea, tiene algunas películas que dejan colar una crítica social bastante, muy, muy inteligente, ¿no? Tal vez no es el Cantinflas de esa época, pero sin duda que Cantinflas tiene cosas que son verdaderamente extraordinarias. A mí me parece que, este, que son muy, muy reivindicables, pues, ¿no? Que tienen un alto valor, incluso político. Ahí está el detalle. Una primera cosa, estimadísimo, voy a hacer una muy breve introducción. Yo ayer estaba planteando que hay que darle una vuelta total, basado un poco en lo que Marina Levy estaba hablando sobre el cine venezolano, a todo este planteamiento del nuevo cine latinoamericano, porque me parece que hay zonas oscuras e inclusive zonas intocadas y que merecen estar en el planteamiento global de lo que es el nuevo cine latinoamericano. Por ejemplo, yo creo que nosotros seguimos en el nuevo cine latinoamericano, sencillamente porque se inició y no tenemos claramente sus orígenes todavía, y en este momento continúa como uno de los elementos fundamentales de todo lo que es la estructuración de una visión decolonial y transmoderna acerca de quiénes somos como sur global. Eso está fundamentado en todo el pensamiento de cineastas que son emblemáticos del nuevo cine latinoamericano y que podemos señalar justamente como Jorge Sanguinet, está en los argentinos, está en además de los argentinos, La Hora de los Hornos, autor que se me está pasando en este momento, el autor de Las Horas de los Hornos, Pino Solana. Pino Solana. Está también en nuestro estimadísimo autor de Antonio Las Mortes. ¿Quién es? Lauber Rocha. Estoy hablando de los claves de todo este movimiento. Y creo que ellos todos coincidieron en que era una lucha permanente por rescatar los espacios donde nosotros íbamos a exhibir y donde nosotros íbamos a hacer nuestros cines que estaban tomados, ¿verdad?, por la industria del cine, que definieron muy bien como la industria del cine norteamericana del hegemón hollywoodense. Y era necesidad que nosotros, toda nuestra diversidad cultural, que era geopolíticamente establecida en muchos imaginarios de todo nuestro proceso decolonizador y del mestizaje, estuviera ahí presente. Y hay cosas que son importantes que nosotros reestructuremos y reevaluemos. Por ejemplo, yo creo que el nuevo cine latinoamericano, y ustedes me van a perdonar por decir barbaridades, yo suelo decirlas mucho, tiene antecedentes, muchísimos antecedentes en el cine mexicano, que cuando se estaba haciendo, ¿verdad?, el cine argentino, por ejemplo, estaba construido casi en el melodrama y en un cine de evasión. Sin embargo, el cine mexicano, de esos años 28, 40 y tantos, donde nosotros podemos inclusive mirar figuras como el Indio Fernández, ¿verdad?, La Perla y María Candelaria, y a fotógrafos que han sido emblemáticos
en toda la construcción de una mirada de lo que es nuestro cine desde el punto de vista del manejo de lo que podemos decir nuestro ambiente y nuestras condiciones que son fundamentales en el hecho de lo que siempre hemos llamado la visión plástica, la visión fotográfica, la visión que se construye desde la imagen, ¿verdad?, de nuestro país. Ahí tenemos a Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa, además de eso, constituye un ícono fundamental, como lo es Reverón aquí en la plástica, en el manejo de lo que son las condiciones de iluminación, que son de la luz natural, de la luz que está allí y la luz que se contrasta por sí misma y que después Paul Leduc en muchas de sus películas, tú referiste una de ellas, la que se hace en sepia, de Paul Leduc, fundamentalmente, saca y establece como un elemento fundamental para el trabajo de lo que nosotros podríamos también envolver en el nivel de la calidad de ese producto. Es la revelación de todos los elementos o componentes de esa imagen audiovisual, empezando por la imagen visual del cine, ¿verdad? Entendiendo que el cine son imágenes audiovisuales en un formato, son diacrónicas en un formato audiovisual. Eso es el cine, fundamentalmente. Eso que estamos ahora, en este momento y en lo inmediato viendo, y que casi era como una herencia del neorrealismo que aquí se reconstruyó de otra forma en las miradas. La Rocha, otra vez, ¿verdad? Y tenemos que tomar, porque el sentido de la iluminación y el sentido de esa profunda reflexión visual de todo lo que se está construyendo en América Latina en ese momento está en esos tres grandes hombres y sus obras. En la Rocha tenemos allí, vieron ustedes aquí Antonio Das Morts. Ese es un trabajo fundamental hecho allí, que se constituye desde ese imaginario y de la diversidad de esos imaginarios en esa reconstrucción y ese rescate. Pero asimismo, la cosa sigue continuándose y llega a todas las otras que son las puertas que se abren en los distintos momentos por diversas causas de tipo político, en donde había democracia, se cambia a dictadura, hay una movilidad de todos los cineastas a los países donde se pueden abrir puertas y posibilidades para seguir trabajando, y eso sigue siendo el nuevo cine latinoamericano, pero que, como decía Costa Gabras, ¿verdad?, muy claramente dice, todo el cine es político, y ahí englobamos todo. Yo me acuerdo que cualquier semejanza con la realidad no es consciente. No, es que es así, y seguimos en eso, y estamos en eso. Yo me acuerdo que Pino Solana estuvo aquí cuando nosotros armamos Ibermedia, estaba Mauricio Wallerstein también, por cierto, y esa conferencia. Y Pino fue muy claro al decir, mira, vamos a ponernos serios aquí. Esto de armar Ibermedia tiene que pasar primero por un tamiz fundamental, que es el rescate de nuestras pantallas secuestradas para nosotros podernos ver y ver nuestro cine que producimos. Si no, esto no tiene sentido. Quiero venir a esto porque el Indio Fernández, que no está reconocido, por eso es que hay que darle vuelta a todo esto, pues, ¿no?, como uno de los baluartes del nuevo cine latinoamericano, yo puedo dar constancia y fe como cineasta
que María Candelaria es una de las películas más importantes en tanto que es la confrontación colonial de colonial para lo que es la visión que tenemos hoy en día de transformación de toda nuestra situación que vamos a llamar político, cultural, comunicacional en el mundo que estamos organizando ahora y que es el nuevo cine latinoamericano. Entonces, por ejemplo, ahora voy a las preguntas, porque, por ejemplo, tú no hablas de Frida Kahlo, esa es una película de Paul Leduc, y que yo considero que es importantísima para este acento que yo le estoy tratando de dar a la cuestión, porque también era muy político, y cuando hizo Frida Kahlo fue más político todavía. La agarró, yo me acuerdo que hizo un comentario muy interesante, y dijo, yo voy a deconstruir a la Frida Kahlo que se está construyendo de una forma muy superficial y sobre todo su hecho anecdótico, y la voy a colocar otra vez justamente en el punto político de la militante, del ser viviente, de esa persona que estaba muy conectada con todo, en todo su ambiente de dificultades y todo su ambiente de contradicciones, pero que estaba viviendo un proceso de transformación, no en sí mismo solo, sino también en todo lo que era relevante en la crisis del México que nosotros tenemos ahora, de la revolución, ¿cómo la llamó? Bueno, la hemos llamado la revolución congelada. La revolución congelada. Hoy lo decía. Entonces, por eso pregunto, otra de las cuestiones es, yo se lo decía, yo no sé si tú conoces a Sergio Hoyt, es un cineasta ruso-mexicano, Gonzalo Martínez, ellos estudiaron conmigo en Moscú. Otra de las cosas es que nosotros nos estamos olvidando aquí de que todo este cine nuevo latinoamericano ha sido muy, dentro del hecho político de revelar la forma, ha sido muy excluyente con Viva México, con Sergei Mikhailovich Eisenstein. Ha sido muy excluyente con lo que es el origen de toda la reflexión del cine en nuestros países. Cuando yo hablo de Gabriel Figueroa, hablo de Indio Fernández, y hablo inclusive de Solana y Guetino, hablo de Jorge Sanguinés. Jorge arma sus películas y lo dice claramente. Manejé muchísimo todo el sentido de las horizontales altas y bajas que tenía en sus películas Sergei Mikhailovich Eisenstein, sobre todo en Alexander Nevsky. Y todo eso ha sido como borrado. El experto y No, que yo no lo digo por ustedes, yo lo digo por toda la historiografía del nuevo cine latinoamericano. ¿Me entienden? Y esto lo toma también porque Hanoi, aquí estamos, está mi querida camarada cubana, Hanoi.13 y la otra película, la primera película, Memorias. No, chicos, la primera película que es la primera de Santiago. Now. Qué bueno que hablan de Now. Now es Pudovkin, es el montaje. Así lo asumió Santiago Álvarez, porque además lo dijo aquí en el año 1975. Nosotros nos reunimos todos aquí después de la fundación de la ANAC en el año 74, en el año 75, en el Sindicato de Radio, Cine y Televisión. Sí, pero se seguía hablando clandestinamente del origen y las posibilidades de
reinserción y de manejo de la riqueza del aprendizaje en el cine soviético. Una cosa insólita. Entonces, yo, por ejemplo, lo hablaba mucho con Sergio Arbois y Gonzalo Martínez. ¿Y por qué el muralismo mexicano no está en las películas de ustedes? Si ahí Diego de Rivera se lo vio todo pintado ahí, para que de ahí partieran. Y uno decía, mira, Roque, sí está, pero está de tal manera comprendido y manejado que nosotros sencillamente lo hemos dejado para la historiografía convencional y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción arqueológica de México, porque todavía nosotros eso lo estamos reconstruyendo y lo estamos tratando de comprender. Y entonces lo hacemos como pincelada. Por eso las películas de Paul Ledoux, en todas las películas de Paul Ledoux, siempre hay como una referencia sintagmática a eso. ¿Ah? Y en esa película, en Frida Kahlo, yo encuentro que hay esas pinceladas, hay esos toques, esos momentos en que él desvía el curso de la cuestión política y la relación sentimental enormemente enriquecida de Frida Kahlo con todo lo que era multidisposición de todos los ambientes donde ella se manejaba imaginariamente y en la realidad, en ese sentido de manejar algunos elementos a fresco de lo que era la comprensión de sus películas. Estoy de acuerdo contigo que Paul Ledoux es además un eje importantísimo que tenemos que rescatar y tiene que estar en esta visión del nuevo cine latinoamericano, así como otros que han sido olvidados, y hay una película de Luis Buñuel que quiero que coloques ahí. Luis Buñuel, ese mexicano, hispano-mexicano, viene y raja, agarra y coloca todo lo que después, más adelante, es el nuevo cine latinoamericano, y que no me digan que no, porque toditos pasearon y toditos hemos paseado por ahí. Sí, en el rescate ese que se hizo, además en lo que se llamó el cine pobre, el cine imperfecto, por acá están los cubanos, todo lo otro que además se hizo después en alguien que estamos dejando, que ayer recordamos, pero lo recordamos así, como un filón de la navaja, y que es fundamental para nosotros retomar y reconstruir este espacio donde estamos todavía discutiendo y tratando de descolonizarnos, que es memoria del subdesarrollo de Gutiérrez Ávila, que está muy vinculado en el momento en que se hace con todo lo que es el movimiento cinematográfico que se ha mudado, ¿verdad?, de Chile, y se ha mudado de otros momentos para México, donde el cineasta nuestro chileno hace una gran película que nos estamos olvidando sobre el libro de Alejo Carpentier. ¿Sabes cuál es? Y aquí se está haciendo, ¿sabes cuál es esa película? Manuelito, ¿tú qué lees? La película que hizo nuestro gran cineasta chileno, ¿cómo se llama? El gran cineasta chileno nuestro que hizo Allende aquí hace poco tiempo, el Chacal de la Huertón, Miguel Letín. ¿Cuál hizo de Alejo Carpentier? Hizo, sí, una gran película, que además en ese momento tenía que ver con financiamiento y posibilidades de García Márquez, que era quien estaba aupando ese movimiento, y se había ido de Chile para México Miguel Litín.
Fíjate, ahí está. El recurso del método. Importantísimo el nombre, el momento. Yo después lo hablé aquí, cuando yo estaba haciendo Canción de la Sombra, que él estaba haciendo Allende, lo hablé con Miguel. Yo a Miguel lo conocí allá en el 73, en pleno cuestión de Allende. Mira, Miguel, ¿por qué hiciste tú el recurso del método? Y me dijo, mira, porque nosotros andamos mucho en el método y nos hemos olvidado de las grandes construcciones y de la riqueza emocional que hay alrededor de todas las instancias del poder que no combinamos en asumir. Así eso me dijo a mí Miguel. Hay que organizar una conferencia con Roque, porque es que Roque tiene demasiada información histórica sumamente valiosa. De hecho, aprovecho tu intervención para dos cosas, los olvidados. Los olvidados de 1950. O sea, yo creo que uno pudiera aventurarse a afirmar que no hay nuevo cine latinoamericano sin el cine mexicano, sin la edad de oro del cine mexicano, porque es que es incluso, claro, lo que pasa es que Roque lo dice con absoluta propiedad, pero incluso para uno que no es conocedor del tema, es como relativamente fácil concluir que, oye, obviamente hay, bueno, sí, hay fórmulas que se gastan de tanto apelar a ellas y tal, y eso, bueno, te aseguraba un público y toda la cosa de las fórmulas gastadas, pero también hay cosas verdaderamente extraordinarias de ese cine. Y bueno, por ejemplo, Buñuel. Pero lo dejo hasta ahí. Y no sé si te parece, antes de hablar tú, más bien continuamos con las intervenciones para que entonces Ismael más bien redondee. Que también el problema es que si el nuevo cine latinoamericano es todo, es nada al mismo tiempo. Así que es lo que pasaba ayer con la diferencia que ponía Marina, porque ahora ya no... O sea, hay unas cosas que no están en el sentido de cómo se marca el punto de ruptura, que tiene que ver con... O sea, así como surge en el nuevo cine latinoamericano, pasa también cuando aparece el nuevo cine estadounidense en los 60 y 70, que tiene toda la intencionalidad política de romper con el cine romántico estadounidense, que está asociado a la propaganda incluso del Estado y está asociado a las políticas del macartismo y está asociado a las leyes de censura, etcétera, y todo el cine de los 60 y 70, donde está Easy Rider, donde está el propio, ayer mencionábamos, de Scorsese. Todo este cine rompe intencionalmente con el romanticismo estadounidense. Bueno, por eso, Taxi Driver, Easy Rider, ese cine, igual en el cine latinoamericano, el nuevo cine, toma, pero al mismo tiempo quiere marcar una distancia clara con unas formas de producción y de discurso que están asociadas a la era de oro del cine mexicano, en el sentido de la construcción de la historia que está vinculada a esa construcción de la historia desde lo romántico o la comedia, porque además aquí pasaba, lo mencionaba Marina, que es un fenómeno de eso, es La Balandra Isabel llegó esta tarde, ¿no? Había una desconfianza en que en Venezuela se pudiera hacer un cine de calidad que implicaba que los directores, bueno, esa película la protagoniza Arturo de Córdoba, traen un mexicano para que la protagonice. Las producciones se hacían en México. Cuando hay una anécdota que contábamos, cuando Margot Benacerraf quiere filmar Casas Muertas, no había productora de cine en Venezuela que pudiera hacerla. Van a México para buscar que México la produzca, y de hecho no se da porque los mexicanos le piden que cambien el final, y hay todo un debate en torno a el tono en el que debe terminar la película, y finalmente no. Ella va a buscar locación para otra, y buscando locación termina siendo Araya. Pero no había capacidad de producción, y de hecho cuando arranca el largometraje de producción medianamente industrial con Cuando quiero llorar no lloro de Wallerstein, arranca porque México pone la producción, va, y el padre de Wallerstein pone el financiamiento. Pero sí hay unas fronteras ahí de lo que se absorbe en el nuevo cine latinoamericano, pero con qué se quiere romper, sobre todo con la imagen justo de el cine que está hecho para el entretenimiento masivo, que está hecho para la evasión, que quiere claramente construir. Uno ve La Isla de Sal, que es la primera película de Clemente de la Cerda, y es una película que está hecha para vender el disco de Hugo Blanco, está hecha para... Entonces una muchacha
de un pueblo que se viene a Caracas con el tío para actuar, y entonces toda la construcción está asociada también a una historia que tiene la fórmula de cierto cine mexicano. Y hay una intencionalidad de hacer una ruptura un poco con eso, donde se incorporan unas cosas, pero también se quiere marcar la diferencia, y además hay una... Por eso ese nuevo cine venezolano de los 70 del largo de ficción tiene el problema de que tiene un financiamiento fuerte del Estado, y ese financiamiento fuerte del Estado también lo acerca o lo aleja de una intencionalidad política más explícita que tenían otros cineastas que tenían más autonomía. Pero si uno lo mete todo, también pierde como, bueno, las fronteras de saber con exactitud cuáles son las características precisas ahí, más allá de que haya influencia efectivamente, pero hay una intención de romper con unas cosas, que las hay en este cine, el nuevo cine estadounidense, las hay también en el nuevo cine, con unas tradiciones, con unos discursos, etc. Eso más o menos. Yo creo que es más o menos ubicarnos, ¿no?, en lo que se logró construir a través del nuevo cine latinoamericano y cómo lo ubicamos en la actualidad, ¿no? Es ver y tratar de hacer una retrospectiva para nosotros saber con qué estamos contando y con qué podemos contar en función de la construcción de esto, ¿no? O sea, podemos haber hecho un balance en función de las distintas películas y de los distintos productores o directores que estaban trabajando en función de estas a lo largo de los 60, 70 u 80. Pero ya estamos en el 2022 y no vemos esa misma influencia que tuvo el nuevo cine latinoamericano en la actualidad. Y esto me refiero más que todo a cómo se ha estado llevando, incluso a través de los mismos procesos tecnológicos que se están viviendo, el impulso de ese cine alternativo, ese cine independiente, ese cine político, pero no ha tenido tanto impacto o se ha medio perdido. Quizás la palabra adecuada no se ha perdido, pero se va colando y no tiene una perspectiva totalmente enfocada hacia ver cómo nosotros lo pudiéramos impulsar o lo pudiéramos reimpulsar. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si bien nosotros acá en Venezuela hubo un resurgimiento a través del área del aspecto cinematográfico con la fundación de la Villa del Cine y el impulso que propiamente dio Chávez, pero después vemos también cómo caemos, ¿no?, en función de mismas situaciones que pueden estar pasando en el país, pero de cómo narramos las películas y de cómo las enfocamos y cómo las podemos ver en la actualidad, porque son situaciones que nosotros tenemos que presentar y tenemos que hacer visibilizar para poderlas discutir. Y yo creo que es una generación, yo creo que es un efecto que se está viendo no solamente en Venezuela, sino en muchos de los países que conforman este nuevo cine latinoamericano, y es una discusión que hay que dar, y que no solamente hay que dar con los compañeros que fueron pioneros dentro del nuevo cine latinoamericano, sino con nuevos compañeros que se están incorporando en todo este proceso de realización, y que en muchos casos siempre están como al margen, ¿no? O se mantienen ellos al margen, o nos mantenemos al margen, incluyéndome, o el mismo Estado dentro de cada uno de los países, o los mismos gremios hacen una barrera, ¿no?, tratando incluso en algunos casos de estigmatizar por la misma conceptualización que se dijo al principio de que es un cine político y que nosotros tenemos que ver el cine como un arte más allá de lo político, cuando es totalmente, van de la mano en ambos sentidos. Y si vemos y hacemos un análisis un poquito más extenso o anterior, entre los años 50, 60 y 70, yo creo que eran más de 9 millones que asistían por una historia que leí hace unos 2-3 meses, casi que semanalmente a las pantallas de cine, porque era el entretenimiento que se estaba generando en los momentos, pues. Y la influencia del cine que se generaba a través de ese, era un impacto total y absolutamente profundo que se generaba. Y a través de eso era que se vendía y se lograban, tratar de captar o de amanciguar las conciencias de los espectadores o de las personas que estaban asistiendo a esos espacios de dispersión, de entretenimiento, como se pudiera ver. Entonces yo creo que es un punto importante de llamado a reflexión en función de con qué contamos, qué tenemos y qué podemos hacer para impulsar nuevamente este tipo de escenarios y de compañeros que generaron películas de calidad con contenido social, político e histórico,
a ver cómo la generamos en los distintos espacios desde donde podamos impulsarla. Precisamente uno de los grandes problemas es delimitar dónde empieza y dónde acaba el nuevo cine latinoamericano. En el tiempo y en cuanto a la producción, que sí, que no forma parte del nuevo cine latinoamericano, porque no todo el cine político que se ha hecho en América Latina es parte de esta corriente. O sea, al mismo tiempo en México hubo, dentro de las etapas del cine mexicano, así muy resumido, está la época del cine de oro del 40 al 52, luego del 52 al 60 es una época de declive de algunos temas de la época del cine de oro, de llegada de otros, es una época de búsqueda, de exploración. Y en el 70 hay una renovación del cine mexicano, temática, técnica y demás, impulsada por el propio gobierno, por el gobierno del presidente Luis Echeverría, que decide invertir mucho dinero en promover el cine, que les da cierta libertad de tratar temas a los creadores de cine, y al mismo tiempo era un gobierno muy represivo, ¿no? Con los obreros, con los campesinos, con la guerrilla. Bueno, estas eran las contradicciones del sistema, del PRI, ¿no? Bueno, entonces, en el gobierno de Echeverría se dan películas muy políticas, muy bien logradas técnicamente. Canoa, por ejemplo. Bajo la materia es posterior. Canoa, pero no forman parte del nuevo cine latinoamericano. ¿Por qué? Yo, después de leer y leer sobre el tema, llegaba a la conclusión, decía que el nuevo cine latinoamericano podría entenderse como la confluencia de muchos movimientos nacionales y que lo define, lo que le da coherencia, es la comunicación y la conciencia de todos esos realizadores de formar parte de un solo movimiento. Correcto. O sea, de ser un movimiento continental. Porque estas otras cintas que son muy políticas y muy bien hechas de México, yo no las consideraría parte del nuevo cine latinoamericano, aunque son contemporáneas, porque no están conectadas con lo que se producía en el resto del continente. Los realizadores, ni las temáticas, ni las cuestiones técnicas, ¿no? Y yo me preguntaba, estudiando el tema, ¿qué otra corriente, estilo, o como querramos llamarlo, de cine ha tenido carácter continental? Tenemos el cine de oro mexicano, tenemos el Cinema Novo de Brasil. Ok, cada país tiene sus corrientes, sus tendencias, sus épocas, unas muy luminosas, pero ¿cuál podemos decir que es continental? Creo que solo el nuevo cine latinoamericano, ¿no? O sea, eso es lo valioso, que es un fenómeno único hasta el momento. Y yo creo que son las preguntas difíciles que hay que hacerse. Si la Revolución Cubana dio pie a muchas cosas, pero entre ellas al nuevo cine latinoamericano, porque una revolución siempre es un acto creativo en todos los sentidos, que impacta en todo. ¿Cuáles son las repercusiones en el cine, por ejemplo? Si podemos identificarlas, de lo que se ha llamado el ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina. Tremenda pregunta, sí. Yo no soy cineasta, ¿no? Pero creo que es un tema para investigar, ¿no? Sí, total. ¿Cuáles han sido las repercusiones, la producción, hasta las políticas de los gobiernos de impulsar cine? Y si hay políticas comunes, o sea, valdría la pena estudiar hasta para tema de tesis, pero la política cinematográfica de la CELAC, o de la ALBA, o de la UNASUR, ¿no? Yo no sé, la verdad, pero debe haberla, ¿no? Son los temas que se discuten en una reunión de este tipo, cuando se habla de cultura, y más en un espíritu de integración. Bueno, eso en cuanto a dónde termina y dónde acaba, dónde empieza el nuevo cine latinoamericano. Ahora, muchos de estos
productores, directores, siguieron muy activos muchos años. Paul Leduc todavía hasta el año 2000 seguía haciendo películas, ¿no? San Ginés creo que también, ¿no? O sea, sigue haciendo. San Ginés todavía vive, ¿no? Me parece. Paul Leduc murió en 2000. Murió hace como 3 años. Ajá, tiene poco. Bueno, Birri, Fernando Birri. Así es. ¿Cómo es la comunicación de esos veteranos con las nuevas generaciones de cineastas? ¿Quién está aprendiendo sus enseñanzas? ¿Quién los está escuchando? ¿Quiénes son sus discípulos? Correcto. Habría que encontrarlos porque alguien tiene que estar. Si yo fuera cineasta, viviría pegado a ellos, ¿no? Así. Eso nos lo va a responder mañana. Escuchando. y bueno, finalmente, el cine tiene un problema y es que es un arte caro. Cierto. Escribir novela solo necesitas papel, ¿no? La poesía igual. La pintura es un poquito más caro, pero el cine es un arte muy caro, Cierto. por definición, ¿no? Y el cine siempre se ha enfrentado al problema del mecenazgo, ¿no? O es el Estado o son los privados, ¿no? ¿Qué experiencias hay de cine financiado por organizaciones populares, por partidos populares? Sí los hay, ¿no? Hay algunas, ¿no? Por ejemplo, este documental de Nicaragua, La decisión de vencer, pues es financiado por el Frente Sandinista completamente, ellos lo hicieron, ¿no? Pero yo no sé qué tanto, insisto, no soy cineasta, esta situación ha cambiado un poco con los adelantos técnicos. O sea, antes una cámara era algo carísimo, un artículo de lujo, y ahora no es muy profesional, no tiene todos la fineza técnica, pero todos tenemos una cámara en el bolsillo, ¿no? ¿Se está produciendo cine así? Es la pregunta, y eso nos permite zafarnos de la necesidad de un mecenazgo. Habría que verlo. Y finalmente, ¿cómo está la comunicación entre el cine de nuestros distintos países? Tristemente, en México no llega el cine latinoamericano. Llega a algunos espacios muy particulares, la Cineteca Nacional, los cineclubes de la Universidad Nacional, pero fuera de eso, no es conocido. Bueno, igualmente... Igual en Venezuela. En Venezuela y en Argentina y en Colombia, estoy seguro que es la misma situación. Nos comunicamos poco, hay poca distribución de lo que producimos, hay cosas de una calidad excelente que no salen de las fronteras del país donde se hicieron. Todo esto en el sentido de retomar este espíritu continental, regional, que tuvo el nuevo cine latinoamericano. No nos pongamos metas tan ambiciosas como crear una nueva corriente. Empecemos por ver lo que está haciendo el de al lado, ¿no? Correcto. Por conocer qué está produciendo el vecino. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Buenísimo.